Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, una sección con el peor nombre de la internet y además una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que la de hablar sobre cómics, manga, TV o banda de cine, qué sé yo, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un personaje que históricamente siempre ha generado una cierta confusión, porque es un personaje llamado la Antorcha Humana, pero que es un personaje que no tiene nada que ver con la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, que aparece por primera vez en la década de los años 60, sino que esta Antorcha Humana aparece por primera vez en el año 1939, cuando la Marvel aún no se llamaba así, se llamaba la Timely Comics. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en este video. Este tomo que vamos a reseñar corresponde a una colección de Salvat conocida popularmente como la colección de tapa roja, que es posterior a la colección de tapa negra y que es una colección que básicamente tiene tres características. La primera, que es la de publicar ciertos personajes que corresponden a una segunda o tercera línea de la Marvel. Segundo, que es una colección en la cual uno a veces descubre pequeñas joyitas que están por ahí escondidas, que son historias que realmente merecen justicia, en el sentido de que históricamente quizás nunca han sido reconocidas como buenas historias. Y en tercer lugar, así como nos encontramos con buenas historias, también nos podemos encontrar con unas historias horribles que quedan a medio camino entre una buena historia y una horrible historia. Entonces eso, en realidad, si tuviera que definir esto, sería como, no sé, como un Kinder Sorpresa. Como un Kinder Sorpresa que uno lo compra y ahí uno se encuentra con la sorpresa. Si acaso a uno le gusta, ¿no?, la historia, es como el Kinder Sorpresa que uno compra y uno no sabe con qué se va a encontrar en el interior. Si tuviera que definirlo con una palabra, sería experimental. Una colección experimental con la cual Salvat ofrece estas historias al público y en realidad queda a criterio del lector si es que engancha o no con la historia, si es que a lo mejor le gusta o no, a diferencia de los tomos de tapa negra, que ahí obviamente tiraban toda la carne a la parrilla y publicaron clásicos como Marvels, Civil War, El demonio en la botella y cuantos otros que después fueron adaptados al cine. Pero bueno, vamos a conocer a los creadores de la Antorcha Humana y también vamos a conocer a los que rescataron, los desempolvaron y lo pusieron en la, no digamos que en la primera línea, pero por lo menos lo reubicaron en esa continuidad que tiene ahora Marvel en la actualidad. Así que ñoñas y ñoños, acomódense, vayan a buscar ese tituperio, esa cosita del picoteo para poder compartir este nuevo capítulo de la Antorcha Humana en el Rincón de Sobaco. Si bien muchos de los personajes icónicos de la Marvel surgieron durante la década de los años 60, la verdad es que esta editorial ya existía 30 años antes con otro nombre, Timely Comics. A fines de los años 30 y 40, este proyecto proto-Marvel dio luz verde al nacimiento de personajes clásicos como Namor, Capitán América y la Antorcha Humana, personaje que reseñaremos hoy. Si bien la Antorcha Humana no tiene relación con el personaje de los Cuatro Fantásticos, este personaje es muy simbólico, ya que su primera aparición fue en la revista Marvel Comics a modo de profecía de cómo la editorial se llamaría a futuro. Y a pesar de su nombre, este personaje no es humano, sino más bien un androide. Aparece por primera vez en octubre de 1939 como respuesta a la avalancha que su competencia National Periodical, futura DC Comics, estaba exitosamente creando por medio de personajes como Superman y Batman. Fue creado por Carl Burgos, seudónimo de Max Finkelstein, quien creó a un personaje que no es de la primera línea de la Marvel y que estuvo relegado por muchos años.
Y si bien hoy en día puede resultar un tanto lejano para muchas personas, en los años 40 fue un personaje muy popular y con ventas muy elevadas. A modo de curiosidad, el crossover que protagonizó con Namor no solo es considerado como el primero en la historia del cómic de superhéroes, sino que además fue uno de los más vendidos en esa década. Sin embargo, su historia está muy alejada de lo que consideramos la estructura clásica de un superhéroe. En 1939, el profesor Phineas Horton construye un androide que lamentablemente tiene una falla. Estalla en llamas una vez que tiene contacto con el oxígeno. Es por esto que este androide vive encerrado como un monstruo hasta que huye. Cuando esto ocurre, es manipulado por la mafia, la cual le permite controlar sus llamas rociándolo con nitrógeno. Al tiempo después, la Antorcha Humana es ayudada por la policía y forma parte de su departamento, adoptando el nombre de Jim Hammond. Ambas experiencias le permite a Jim entender y absorber humanidad, lo que termina formándolo como una persona y como un ser humano, a pesar de su naturaleza mecánica. Pasado el tiempo, este personaje es olvidado, salvo algunas apariciones esporádicas, pero no es hasta el año 1994, o sea, 55 años después de su creación, que se encontraría con un autor muy importante que lo rescataría de su letargo, Alex Ross, artista que en ese entonces removería el cómic mainstream gracias a su obra titulada Marvels, la cual es un repaso por toda la historia de la Marvel bellamente ilustrada. Esta serie, que fue un éxito rotundo, tuvo un prólogo muy breve titulado Número 0, la cual hace mención que el verdadero primer personaje, el que inició todo, la fuente desde donde bebe la Marvel, fue la Antorcha Humana, donde incluso hace un paralelo entre este personaje y Frankenstein. Esto hizo que de pronto una generación de lectores se preguntara, ¿quién era este personaje? ¿Por qué es distinto a la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos? ¿Y por qué no era tan conocido como otras de la primera línea, a pesar de la importancia que Alex Ross le asignaba en la serie Marvels? Así comenzó un largo romance entre la Antorcha Humana y Alex Ross que permitió que dicho personaje volviera a la palestra y recuperara su estatus. Es así como el mismo Alex Ross, que lo recuperó en Marvels, toma nuevamente a este personaje para darle su propia serie limitada de 8 números en el año 2009. En esta ocasión, Ross trabaja como guionista, algo no muy común en él, acompañado de Mike Carey como co-guionista y Patrick Berkenkotter como dibujante muy destacado en su propuesta estética al momento de plantear los dibujos. Esta serie limitada se encarga de actualizar al personaje partiendo por su nombre, el cual pasa a llamarse simplemente la Antorcha, eliminando la palabra humana. Es una interesante serie que aborda la soledad y la motivación de un androide que debe decidir si quiere continuar con esta agotadora misión de encontrar algo similar al alma que lo impulse a seguir viviendo en un mundo de seres complejos y con muchos contrastes. Es una serie que vuelve a posicionar a este personaje en la actualidad y le otorga una amplia gama de posibilidades hacia donde puede seguir creciendo. Podemos decir que Alex Ross es lo mejor que le pudo haber pasado a la Antorcha. Ya, vamos a hacer entonces una reseña sobre este tomo de la Antorcha Humana, de los tomos de tapa roja, pero antes de entrar de lleno a esta reseña, primero quisiera mencionar que la primera aparición de esta Antorcha Humana fue en el número 1 de Marvel Comics, que de hecho aquí sale publicada la portada a modo de mención. Ahí ustedes pueden ver la primera aparición de la Antorcha Humana en Marvel Comics número 1 del año 1939. Y como dato ñoño o como anécdota, digamos, Frank Paul es mencionado en este libro, Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman, que es una biografía del creador de Superman o el co-creador de Superman, el dibujante, que es una biografía no autorizada por la DC Comics, donde justamente se menciona
a Frank Paul como una influencia importante para Joe Shuster. De hecho, aquí sale, digamos, como complemento, como información de complemento. Se menciona que Frank Paul fue un ilustrador estadounidense de revistas pulp y que se hizo conocido por sus dibujos para la Guerra de los Mundos, ¿ya? Y obviamente Frank Paul fue una de las personas que influyó un poco en la imaginería de Joe Shuster al momento de ubicar a Superman en este mundo como, entre comillas, futurista, que era lo que originalmente quería hacer él. Y acá, al principio, se muestra justamente cómo eran las ilustraciones que hacía Frank Paul. Aquí voy a acercarme un poquito, porque yo creo que para más de alguno de ustedes quizás el nombre no sea quizás como muy familiar, pero mirando la ilustración ahí ya ustedes van a identificar al tiro quién fue Frank Paul. Es un detalle ñoño porque para en el fondo explicar el nivel, o sea, para tener un poco de conciencia cuál fue el nivel que alcanzó la Antorcha Humana en los años 40. Fue realmente un personaje importante. O sea, el crossover que él tuvo con Namor en 1940 es prácticamente considerado como el primer crossover del mundo. El primer crossover, digamos, como de publicado importante, que de hecho se vendía mucho. Ahí está la Antorcha Humana. Era realmente popular la Antorcha Humana en los años 40. Pero bueno, el tema es que para poder entender cómo en la década de los 2000 se llegó a publicar esto, necesariamente tenemos que retroceder también hasta la década de los años 90 y conocer esta obra llamada Marvels. ¿Por qué? Porque Marvels en sí es un homenaje a la mitología de la Marvel, es un homenaje a todo lo que representó esta editorial en los años 60, en los años 70. De hecho, aquí por medio del relato del protagonista, aquí se va narrando, digamos, la mitología del universo Marvel desde la década de los años 40. Entonces aquí ocurre algo bien particular, porque los creadores de este cómic, de esta obra, que son Kurt Busiek y Alex Ross, hicieron un trabajo de investigación y eso los llevó de alguna forma a la génesis. Los llevó un poco como al personaje que impulsó todo esto, y el personaje, el primero que apareció, digamos, como el Big Bang del universo Marvel, fue justamente la Antorcha Humana. Entonces, antes de la publicación de los ejemplares de Marvels, Alex Ross y Kurt Busiek publicaron un número muy cortito a modo de introducción, donde justamente el protagonista es la Antorcha Humana. Y aquí se menciona la influencia y la implicancia que significó este personaje para la Marvel. De hecho, aquí hay una reseña de Mary Shelley sobre Frankenstein, donde hacen una analogía sobre la creación de estos dos personajes. Porque, claro, en el fondo, la Antorcha Humana es considerado como un Prometeo moderno, pero ubicado en el universo de la Marvel. Entonces, como Alex Ross le asignó una importancia, una relevancia enorme al personaje, de alguna forma como que Alex Ross, que es el dibujante de este tomo, quedó enganchado con este personaje, quedó como enamorado en cierta forma. Entonces, como una manera de hacerle justicia a un personaje que dejó de ser importante, pero que en su momento lo fue, él quiso hacer este cómic, por lo menos la historia, porque él, Alex Ross, figura como el argumentista. De alguna manera aquí se refleja y se siente la admiración de Alex Ross por este personaje de la Antorcha Humana. Y a la vez sirvió para que la Marvel también tomara este personaje y lo ubicara o lo reubicara en la continuidad actual de la Marvel.
Y para eso partió, en primer lugar, eliminando la palabra humana. O sea, pasó a llamarse solo la antorcha. ¿Se fijan? Aquí está la portada del número 1 de la antorcha. Entonces, de ahora en adelante me voy a referir a este personaje como la antorcha. Y básicamente la historia trata sobre, miren, en palabras muy simples y muy sencillas, es el regreso de la antorcha de un estado, digamos, como de en un estado de hibernación en el que estaba, porque, bueno, uno asume aquí en esta historia, uno asume que en algún momento la antorcha fue destruida y fue desmantelada, pero el pensador, que es este personaje que está acá, de alguna forma recupera la antorcha y la rearma. Y al rearmarlo, fíjense, hace que la antorcha vuelva a la vida. Aquí, si ustedes se fijan, está como que recuperan el cuerpo de la antorcha y vuelven a hacer experimentos con él. Y obviamente eso trae como consecuencia que el personaje vuelva a encenderse. Ahora, el verdadero valor que tiene este cómic es que de alguna forma se le rinde un homenaje a un personaje que estaba dormido, se le actualiza en cierta medida, considerando que es un personaje que estaba, digamos, como guardado, y Alex Ross, se nota mucho el homenaje que Alex Ross le quiere hacer a la antorcha humana. De hecho, miren, aquí esta es la portada del número 3, y si ustedes se fijan, fíjense la ilustración, porque Alex Ross se preocupó solo de hacer las portadas, aparte del argumento, y aquí fíjense este homenaje donde aparecen las manos llameantes de la antorcha y de fondo sale una portada de los viejos y clásicos cómics de la antorcha humana, cuando se llamaba la antorcha humana. Entonces aquí esto refleja perfecto el homenaje o el tipo de homenaje que quiere rendirle a la antorcha. Y bueno, a medida que va, digamos, avanzando la historia, uno se va enterando de que en realidad el pensador, que es el villano de este cómic, en realidad no quería revivir la antorcha humana, sino que lo que quería hacer era probar una teoría, un experimento que él quería hacer. Pero ese experimento después uno se entera que es un experimento que no solamente lo estaba haciendo él, sino que además lo estaban haciendo un grupo de científicos nazis. ¿Por qué nazis? Porque aquí te explican que en Sudamérica, a la altura de Bolivia, existe una entrada a un mundo subterráneo que está como casi llegando al centro de la Tierra. Y en ese lugar siempre se ocultaron, mejor dicho, algunas personalidades del Tercer Reich que llegaron ahí y que lograron, digamos, subsistir hasta el día de hoy. Entonces, en el fondo, la antorcha entiende que una vez más tiene que volver a combatir a los nazis, pero ahora en este submundo que está ahí a la altura de Bolivia. Ahora, si uno tuviera que... Bueno, hay muchos más detalles que yo la verdad no quiero, digamos, como spoilearlos, porque a mí siempre me gusta que si ustedes tienen la posibilidad de leerlos, que lo hagan sin, digamos, tener claro qué es lo que va a pasar. Pero si yo tuviera que detenerme un poco a analizar esta obra, este cómic, yo me detendría un poco en el trabajo del dibujante, que es Patrick Berkenkotter. ¿Por qué? Porque él tiene una cosa bien singular. De hecho, tiene un estilo de dibujo que, si yo tuviera que interpretar este dibujo, se nota mucho que él utiliza
utiliza ciertos materiales que tienen como una trama, como casi como si fuera un lienzo sobre el cual uno podría pintar con óleo, o no sé, es como... Me intriga mucho saber cuál es la superficie, el material que él utiliza para dibujar, porque si ustedes se fijan, esto tiene como un sistema de casi como un boceteado. Por ejemplo, ahí si se fija tiene esa textura típica como del carboncillo, que uno empieza como con el carboncillo, empieza como a bocetear y luego se hace como un trabajo digital encima. Pero igual es como interesante ese mecanismo. No sé, es que yo no sé si lo habrá dibujado análogo o digital, pero se siente mucho que es análogo, o si por lo menos trata de como de jugar con esa sensación, lo hace muy bien. Porque vean ahí, por ejemplo, esas texturas que tiene, que son propias como del carboncillo, pero el color se nota claramente que es digital. ¿Se fijan? Entonces esto es como muy similar a lo que hizo en su momento Andy Kubert cuando dibujó, por ejemplo, el origen de Wolverine. Si ustedes se fijan, el trazo aquí sí se nota mucho que está con el carboncillo análogo, se fijan, y que luego se le aplica un trabajo digital. Pero la diferencia es que aquí se nota como en el trabajo de la antorcha, se nota como una textura que yo no sé si la ponen digital. A ver, déjenme, miren, es como una especie de trama, es como una trama que es propia como de como de aquellos lienzos que se usan para hacer pinturas, para hacer obras de arte. Entonces, fíjense, es como en realidad la propuesta estética. Yo por lo general lo disfruto, porque en realidad la antorcha es un personaje que responde a una estructura conservadora. Entonces, dentro de ese conservadurismo, los creadores tratan como de refrescar a este personaje, pero sin que quede como anticuado. Entonces tampoco es como mucho más lo que se puede alejar el dibujante para retratar a este personaje. Entonces yo creo que está todo ahí como en su justa medida. Está todo ahí como en la medida de lo posible, como se dice. O sea, como hasta cierto punto, pero está como por ahí nomás, mejor no pasarse de ahí. O sea, es como un personaje que cumple. En general el dibujo, la historia, todo cumple. Y desde esa perspectiva tampoco es mucho más lo que se puede esperar de este cómic. Así que en términos generales yo me atrevería a decir que es una historia recomendable para aquellos que a lo mejor gustan de aquellos homenajes, o que gustan a lo mejor como de sentir cómo eran los cómics en los años 40, o cómo eran las publicaciones, cómo eran las construcciones de personajes de ese entonces. Y lo otro positivo que también trae esto son los extras, porque aquí obviamente hay una biografía y también una información muy completa sobre cómo se fue gestando el personaje y cómo se ha ido generando la continuidad de la antorcha con el paso del tiempo, y obviamente con una galería de portadas alternativas. Bueno, y a modo de conclusión, ¿qué podemos decir de esta obra de la antorcha humana de Salvat? Que en general es una buena historia. Creo que los pilares del guión están sólidos. El dibujo yo creo que también responde a los estándares de la historia del guión. Pero no es más que eso. O sea, no es una historia que vaya a cambiar los cánones del cómic estadounidense, o no es un cómic que, por ejemplo, profundice en una psicología compleja. Es básicamente como un saludo a la bandera, es como un homenaje a un personaje,
un homenaje a un personaje que fue un pilar importante dentro de la edad de oro del cómic estadounidense en los años 40. Y por lo mismo es un personaje que tiene un molde propio de los años 40, por lo tanto tiene como una estructura muy conservadora, pero dentro de ese conservadurismo los autores tratan de actualizarlo o de modernizarlo sin que quede como anticuado. Entonces yo creo que ahí está el mérito de este cómic, que yo en lo personal lo recomendaría, pero teniendo en cuenta que en el fondo es un cómic que a uno lo obliga a tener que adaptarse a este personaje, porque no es un personaje que sea, entre comillas, como universal. Hay que recordar que es un personaje que responde a ciertos conceptos que son propios de la cultura estadounidense, que vivió en los años 40, que fue creado en los años 40 en una época donde Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto tiene muchas referencias y muchos códigos y simbolismos que son propios de esa cruzada estadounidense contra los nazis, en esa cruzada por la democracia y ese estilo de vida americano, que son conceptos que son propios de ellos, de los estadounidenses. Nosotros, digamos, como sudamericanos y sobre todo como chilenos, que obviamente podemos tener una influencia lógica y una influencia clara en términos culturales de Estados Unidos, nosotros en el fondo no somos estadounidenses. Entonces obviamente hay ciertos códigos y ciertos conceptos que chocan con la construcción personal que uno ha venido teniendo, porque nosotros en realidad no correspondemos a esa construcción de esa historia, de ese relato épico estadounidense. Entonces obviamente hay ciertas cosas que a uno como que en realidad no, como que siento que cuesta un poco digerir en ciertos aspectos. Pero si uno asume eso y uno sabe cómo adaptarse a este libro, yo creo que en general como homenaje funciona, y desde esa perspectiva es un cómic recomendable para quienes quieran, digamos, leer algo bien estructurado y algo sólido. Pero repito, no es algo que vaya a cambiar la visión del cómic o que venga a dar clases de cómo hacer un cómic. Así que eso, muchas gracias a todas las personas que vieron el capítulo de hoy, a la gente que nos ha escrito. Agradecer también a aquellas personas que yo la verdad es que no lo quería decir, pero hay personas que se han acercado a hacernos algunos obsequios, algunos presentes por ahí para felicitarnos por el programa. Así que yo de todo corazón quiero agradecerles por eso. Les prometo que voy a empezar a ir mostrando, reseñando algunas peticiones que nos piden y que incluso nos han hecho llegar algunos ejemplares. Pero por el momento me despido y nada, agradecer infinitamente. Nos vemos. ¡Adiós!